¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Nos estamos reencontrando una vez más en esta ocasión para seguir comiendo del bien, ese bien que nos hace bien, esa palabra oportuna, eso que coincide con estos tiempos, con su gran necesidad del ser humano que ha deambulado. Hemos ido por aquí, por allá buscando donde no nos pudimos saciar, pero sí en aquel que es la fuente de vida, aquel que hoy en este día está llegando más profundamente también a tu corazón, a tu necesidad con grandes y concretas respuestas, ¿no? Lo importante de alguien que es real y la realeza de él le permite justamente traer a nuestra realidad las cosas que nuestra fuerza, nuestros brazos no nos pudieron dar. Ni la ayuda a nadie, ¿no? Tanta gente bien intencionada que quizás nos rodea, pero más allá de las buenas intenciones y los buenos planes y propósitos nuestros para nosotros mismos, no hemos podido alcanzar como humanidad lo que solamente desde el cielo puede llenar tu corazón también. Por eso estamos en este tiempo dando difusión a la verdad que siempre ha sido difundida y anunciada desde tiempos antiguos para los antiguos, pero ya fueron, ellos ya pasaron, ya no están. Ahora es la ocasión, es la oportunidad tuya y mía para dejarnos amar y abrazar por todo esto tan maravilloso que está atendiendo el ser más interior de nosotros mismos, ¿no? Ese ser interior que más allá de lo exterior, del estereotipo, de lo que mostramos, de lo que dejamos ver, de lo que hoy por hoy es lo que se ve y lo que se mira y lo que se valoriza en demasía, pero en realidad para que haya felicidad tiene que haber un interior en paz. Tenemos que tener nuestro ser constituido en aquel que nos constituyó y más que eso nos creó y ha planeado para nosotros lo mejor. Por eso estamos compartiendo con todos ustedes una vez más aquí y desde aquí y hasta ahí, donde estés vos escuchando y hasta a quienes vos les hagas llegar también, ¿por qué no? Esto que también va a servir, así como para nosotros, va a servir para todos, ¿sí? Cuanto más para aquellos que puedan creer. Y bueno, pero para ir creyendo hay que ayudar a esa fe que realmente se viene en aumento y no disminución cuando la atendemos y dejamos que aquello que la potencia, que es justamente la Escritura, la esté regando como agua de vida, que es para la buena semilla de la fe entonces. Y bueno, en relación a eso, la Escritura, a ver qué es lo que hoy tiene para hablarnos, ese ser supremo, maravilloso, sí que quiere ser Dios y Padre de todos y también tuyo y mío, y por eso justamente ese énfasis suyo de Él para nosotros todos aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, en dos capítulos. Vamos a leer muy brevemente, pero nos estamos refiriendo al capítulo 3, primeramente del libro de Gálatas, versículo 26, y vamos a estar leyendo también en el capítulo 4, el versículo 6 y 7. En algo fundamental y maravilloso que se acerca a nosotros todos y a vos también en este día, así que abrí una oportunidad nueva en tu corazón, considera lo que quizás no has considerado hasta el día de hoy y bueno, podamos juntos escalar y ahondar, ¿sí? En aquel que nos quiere hacer subir y también nos quiere hacer profundizar en aquel que es el todo y en todos y por todos. Así que leo en Gálatas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 26, dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué maravilloso y mayúsculo versículo. Lo leo de vuelta. Todos, dice, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el versículo que decíamos del capítulo 4, el versículo 6 y 7, dice, y por cuanto somos hijos de Dios, envió, dice, a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, con mayúscula, el cual clama, Abba Padre. Así que no eres esclavo, dice, sino hijo, y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. Impresionante, ¿no? Algo que realmente nos sorprende en sus dimensiones. Lo primero que se nos está diciendo, ¿no? El versículo primero que estábamos leyendo, que todos somos hijos de Dios, pero por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Qué hermosísimo propósito de adopción, de integración, de realización en definitiva para nosotros en aquel que es el todo y en todos y por todos, y lo quiere ser también por vos y por mí. En estos tiempos, más que nada, lo estamos precisando. Cuánta gente, ¿no?, en este tiempo en depresión, en frustración, en soledad, en la oscuridad de cuartos cerrados, de personas que ni siquiera quizás hasta se quieren levantar de sus camas, donde estuvieron toda la noche, quizás en vela, y una desorientación que no saben qué hacer con sus vidas, pero justamente es la ocasión donde se nos está dando a saber verdades tales como esta. En lo que me es lo personal, hace pocos minutos atrás yo pensaba, yo nunca había predicado esta palabra, nunca había visto esto así, tal cual. Hoy se nos está mostrando a todos, a vos y a mí también, para que entendamos que en definitiva todos podemos ser hechos hijos de Dios, porque en realidad no lo somos, aunque a veces el concepto general piensa lo contrario. Lo que sí somos todos es creación, somos criaturas de Dios, pero ahora para ser hijos de Dios somos todos hijos de Dios, entonces es una inclusión absoluta y total para todos, pero por medio de la fe, como leíamos, en Cristo Jesús, ¿no? Como que hayan otras fe, y bueno, sí las hay. Y hay fe en esto, en aquello, en fulano, en mengano, en sultana, en fin, infinidad, ¿no?, de propuestas en esa galería, en ese mercado casi por momentos, ¿no?, de la fe, lamentablemente, tener que decir eso, ¿no?, porque que se ha hecho mercancía, todo esto se ha hecho, pero en realidad el pago ya fue pagado, el precio ya fue entregado, y no con plata ni oro, sino con la preciosa vida de Jesucristo en la cruz, y por eso no cuentan otras fe, ¿no? Aunque hayan otras supuestas propuestas que suenen a mucha cabalidad, sin embargo, la única que no carece de cabalidad, justamente de verdad y respaldo de la verdad misma, es aquel que, siendo la verdad, el verdadero Hijo de Dios, fue el único, nadie, ninguno más, fue a esa cruenta cruz, en esa su muerte por nosotros, muerte sustitutiva, y ahí está la adopción en la fe verdadera, ¿no? En la fe que es en Jesús, y dice acá, en Cristo Jesús. Y cuando se habla de Cristo Jesús, se le está hablando de Él como el Mesías. Y Mesías quiere decir el Salvador, el enviado de Dios, el único, el unigénito, ¿no?, como dice allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Quiere decir que no hay dos. Sí, Él es único, el unigénito, eso quiere decir el único verdadero Hijo de Dios, el único que murió en la cruz del Calvario por vos y por mí. Así que esa es la única fe que nos puede conducir a la adopción, ¿no? Como decíamos, por naturaleza no somos hijos, somos creación, pero por adopción, sí, y esto por medio de la fe en Jesucristo, podemos ser hechos hijos de Dios. Y por supuesto que va a haber una realidad muy contrastada, ¿no? El ser lo que hemos sido la mayoría de todos, ¿no? Diríamos más bien todos, sí, una vida quizás por fuera de tantísimo amor, de cuantísima misericordia, compasión y cuidados e infinidad de cosas y adjetivos más que podríamos decir, y pasar luego a vivir bajo este maravilloso amparo. Es un hecho único, es un hecho indescriptible, pero que en definitiva está descrito en la Escritura. Claro, somos nosotros los que a veces nos tornamos quizás limitados en nuestras palabras para decir lo que en definitiva, en pocas palabras, se nos está diciendo en esta ocasión, que todos, vos también, no hay acepción de personas, todos, el más grande, el más pequeño, el más rico, el más pobre,
el que ha transitado de la mejor manera, con las mayores bondades posibles, y los que ha cometido los peores y más graves errores. Para todos, sí, es dada esta maravillosa adopción, ¿no? Que es, ya dijimos, únicamente por medio de la fe en Jesús y como el Mesías. Y si vamos un poquito al estudio un poco más profundo, ¿sí? de las palabras en el significado original, sabes que la palabra Mesías en el idioma hebreo, ¿no? Que es de donde parte todo esto, ¿sí? La palabra Mesías, que se pronuncia Mashiach, se traduce, ¿sí? como el ungido, ¿no? Hay que creer en él como el enviado de Dios, como el ungido, el capacitado, el revestido de gracia y de amor y de todo, lo infinito que se representa, y más que eso, se realiza en la persona de Jesucristo como el Mesías, como el Mesías, como el ungido de Dios. Y en eso tenemos que encontrarnos, ¿no? En saber que en Él está justamente eso, que Él solamente reúne esas condiciones, porque como decíamos, Él es el único, Él es el unigénito del Padre. Así que Él es el Mesías, Él es el ungido. ¿Y qué quiere decir eso en significados un poquito más explicables, ¿no? Por ejemplo, para representarlo, para tipificártelo de una manera más clara, por ejemplo, antiguamente se ungían, ¿sí? Como gente revestida, ungida justamente, capacitada, y como representantes de Dios, a los sacerdotes antiguamente, y me estoy refiriendo a los tiempos bíblicos, a los tiempos del pueblo hebreo y todo aquello. Bueno, Jesús es el ungido de Dios, pero como sumo sacerdote, no como sacerdote nada más, sino como el sumo sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Era el que mediaba entre Dios y la humanidad, entre la humanidad y Dios. En esa avenida, diríamos, de doble sentido, ¿no? En las dos direcciones, Jesús es más que cualquier sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote. Sus instrumentos, sus canales de bendición, sus ministros, en la palabra dice que somos sacerdotes del Dios Altísimo, pero Él es justamente el supremo, el único, el mediador, ¿sí? El verdadero sacerdote de Dios en lo espiritual, entonces, el que media por nosotros, el que nos reconcilia con Dios, ¿sí? Para que aún pase a ser Él también, aparte de nuestro Dios, nuestro Padre, ¿no? Como viene diciendo este pasaje que estamos viendo. Antiguamente también se ungían, ¿sí? a los profetas, ¿no? Y los calificaba, los acreditaba como verdaderos profetas, ¿no? Y un profeta era los que traían, ¿sí? La verdadera palabra de Dios, anunciaban las verdades de Dios. Y bueno, Jesús es más que solo un profeta, aunque mirá que profetizó, porque todo lo que estaba ahora sucediendo por la boca del sumo profeta de profetas, por la boca de Jesucristo, se anunció absolutamente todo lo que ahora vos y yo estamos viviendo. Sí, porque cuando hablamos de lo que está pasando en este momento en el mundo entero, siempre tenemos que ir señalando. Y hablaba con una persona y le decía, mira, esto que está pasando lo puedes encontrar, por ejemplo, dijo Jesús en Mateo 24 o Lucas 21. Y realmente Él es el que nos anuncia no solamente las verdades proféticas, los anuncios de cosas venideras, sino nos anuncia la verdadera palabra de Dios. Más que anunciarla, Él es la palabra. Él es el verbo de Dios hecho carne. Antiguamente también se ungían a los reyes, ¿sí? Y sabés, para ser parte de la adopción de Dios y pasar a ser un hijo de Dios, tenés que ver a Jesús como, tener fe en Él como tu rey, ¿sí? Como a quien vas a seguir de voluntad propia, de voluntad dispuesta, de corazón sincero. Él es el que quiere reinar y conducir nuestras vidas, que bajo nuestra propia conducción ha sido nada más ni nada menos que un caos, ¿no? Un verdadero naufragio. Siempre fue así nuestra vida y nos veníamos chocando con todo, absolutamente, tropezando con todo, andábamos como ciegos, tropezando y cayendo en los hoyos,
pero cuando Él viene como Rey y Él va a venir como Rey, si crees en Él, para lo que ya venimos mayúsculamente diciendo, ¿no? Para que puedas ser hecho vos también un hijo y una hija de Dios, tenés que creer en Cristo Jesús, el Mesías, el ungido por Rey aún de reyes. Como diciendo, Él tiene la autoridad suprema y por encima de toda autoridad. Él es Rey de reyes. Él te hace parte también de una realeza, quiere decir eso. Claro, si Él es el Hijo unigénito de Dios, pero nos hace a nosotros literalmente, dice acá, hijos de Dios también, pero con minúscula, también eso nos da parte y participación en esta maravillosa realeza. Así que nos hace, dice, hijos de Dios, ¿no? Y se habla entonces de Dios justamente que nos va a relacionar directamente con el Todopoderoso. Vas a poder de alguna forma contemplar y vivenciar y experimentar al Dios Todopoderoso, a ese Dios glorioso que realmente lo llena todo, ese Dios altísimo, ese Dios grande y sublime, lleno de atributos, de esa grandeza inescrutable, ¿no? A descubrirla, pero por toda la eternidad, pero revelada ya en este tiempo, pero también esta fe que es en Cristo Jesús nos pone a Dios como Padre, ¿no? Cuando dice que nosotros vamos a ser hijos de Dios, obviamente está hablando de Él como Padre, poder experimentar su paternidad, su protección, su amparo, todo eso que tanta falta nos hace en este tiempo de tantos desamparos vividos, de tanta necesidad de amparo como nunca antes, en tiempo de pestes, en tiempo de guerras, de destrucción familiar, infinidad de cosas, ¿no? Pero cuando tenés a Dios como tu Dios, pero además Él asume un lugar de Padre, eso habla de sustentador, habla de protección, habla de ser amoroso, de ser alguien que realmente va a ser quizás el padre que nunca tuviste, el padre que deseaste tener, el padre, déjame decirte, que nunca te imaginaste que vas a encontrar en Dios y tu Padre. Y eso es para todos, todos somos hijos de Dios, literalmente dice, ¿no? Los que tenemos fe en Cristo Jesús. Y dice lo que leíamos también en el versículo 6 y 7 del capítulo 4, que por cuanto somos hijos de Dios, entonces alcanzando eso que es tan alcanzable, es tan fácil, porque es por medio de la fe, como decimos, ¿no? La fe cierta en quien hay que tenerla, la fe que no nos cuesta nada porque es de gracia, es simplemente recibir este regalo, quiere decir que es la fe, ¿sí? De la cual Él es el autor, el consumador. Nosotros, vos y yo no tenemos fe, pero aún si nos falta, le podemos pedir que nos aumente la fe, pero tampoco se necesita tanta fe, porque dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ya alcanzaría. Un grano de mostaza es como la cabeza de un alfiler, pero aún no teniendo tan poquita fe en ese tamaño mencionado, si le pedimos al autor de la fe, el cual la da y sin reproche, te la va a estar dando, ¿sí? Para que entonces puedas pasar a ser hijo del Todopoderoso, el Altísimo, del Sublime, pero que Él también se te va a manifestar como Dios, pero también como tu Padre. Y entonces Él te va a enviar, sigue diciendo el versículo 6, te va a enviar a tu corazón, no va a quedar a flor de piel, sino que se te va a meter muy adentro el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesucristo. Claro, el mismo Espíritu Santo que habitó en Jesucristo, bueno, habita y va a habitar en vos y habita en mí también, y eso adentro del corazón, eso que vos decís y yo digo, no quepo dentro de mí, esto es impresionante, esto cómo lo transmito, esto cómo lo digiero, porque es algo tan sublime que los momentos de éxtasis, de experiencia con Él, realmente son tan mayúsculos, tan desbordantes, tan a plenitud, sí, que uno dice, sí, esto no lo puedo comparar con nada, ¿no? Es una experiencia verdaderamente espiritual y con mayúscula. El Espíritu de su Hijo, el cual dice, clama dentro de nosotros, nuestro corazón, entonces, ¿y qué clama? ¿Qué es lo que dice? Dice, Abba, Padre. Y sabes que Abba es una expresión muy enfática que expresa relación
íntima con el Padre Celestial. Y eso es lo que hoy se te anuncia cuando vos pones tu fe en Jesús. Bueno, viene todo esto tan hermoso como es el Espíritu Santo, ¿sí? Que te va a llevar y que va a ser un clamor adentro tuyo, pero más que tuyo y mío, de Él, en nosotros, del mismo Espíritu de Cristo, ¿sí? Que nos va a llevar intencional e intensamente a una relación íntima con el Padre Celestial, pero íntima, de verdad, algo muy cercano, algo de un plano de amistad. Dice la palabra, volveos en amistad con vuestro Dios. Y es así, es tal cual, no es el distanciamiento de antes, el desconocimiento, no, es un apego. Es un sinceramiento, un revelarse, un abrirse, vos con Él y Él contigo, así como en la confianza verdadera y sana que debería haber en la relación entre padres e hijos y padres. Esa relación, pero potenciada millonésimas veces más, vas a poder experimentar, ¿sí? Y no lo vas a querer cambiar por nada. Y no vas a poder vivir un solo día sin eso. Vas a ser capaz de dejar lo que fuera para, como Jesús dijo, y tú, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Por eso es que Jesús se pasaba las horas, las noches enteras aún en oración con el Padre. Y ese espíritu que movía a Cristo, sí, hijo de Dios, pero hijo de hombre, en cuerpo terrenal como el tuyo y el mío, de carne y hueso, ese mismo espíritu es el que nos mueve a nosotros. Y una verdad mayúscula, preciosa también, como dice el versículo 7, que si somos hijos, sí, porque somos hijos, ya no somos esclavos. Antes éramos esclavos, y esclavos del mal, esclavos de todo mal deseo, de malas vidas, de malas conductas, de malos sentimientos, de infinidad de cosas malas. Éramos esclavos de todo eso. Pero ahora somos hijos de Dios y hay una suerte de cambio, ¿no? Él nos saca de esa esclavitud, ya no somos esclavos, entonces no somos esclavos de ningún vicio, no somos esclavos de ningún mal sentimiento, de ninguna mala conducta. Ahora somos hechos hijos de Dios. Cambia la normativa, cambia la realidad. Somos lo que somos a partir de Cristo, ¿sí? Por la fe que es en Cristo Jesús, todos somos hechos hijos de Dios, como dice. Y si hijos, termina diciendo, también herederos de Dios. Somos herederos de Dios, ¿sí? Por donde empieza todo, por medio de Cristo. Todo viene esto por medio de Cristo, ¿sí? Y por medio de Cristo vamos a lograr, sí, nuestro fin, que no va a ser fin nunca en realidad, porque se nos promete salvación y vida eterna, sí, vamos a lograr el ser herederos de Dios. ¿De quién vamos a heredar? De Dios. ¿Y de quién estamos hablando? Del dueño de todo el universo, de todas las cosas. De Él vamos a heredar, pero no te olvides, por medio de Jesús. Por medio de Jesús también es esta suerte de adopción hermosísima, que literalmente lo dice así: todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús.